A lo largo de la historia, pocas figuras religiosas han logrado trascender de manera tan profunda el ámbito de la fe para integrarse en la cultura popular mundial como San Nicolás de Bari. Conocido hoy indirectamente como el origen de Santa Claus, este santo del siglo IV fue, ante todo, un obispo cristiano cuya vida estuvo marcada por la caridad, la justicia y la defensa de los más vulnerables. Su historia se sitúa en un contexto histórico complejo, en el que el cristianismo pasaba de la persecución a la consolidación dentro del Imperio Romano, y en el que el testimonio personal de fe tenía un peso decisivo. San Nicolás no fue un personaje legendario desde su origen, sino un hombre real cuya conducta dejó una huella profunda en su comunidad. Sus acciones, especialmente su ayuda discreta a los pobres y a los niños, dieron lugar a una devoción popular que se extendió rápidamente por Europa y que, con el paso de los siglos, se transformó y adaptó a distintas culturas. Este video tiene como objetivo analizar la vida, el contexto histórico y el legado espiritual de San Nicolás de Bari, así como el proceso mediante el cual su figura dio origen al personaje moderno de Santa Claus, diferenciando claramente entre el santo histórico y el símbolo cultural contemporáneo. San Nicolás de Bari vivió en un período decisivo para la historia del cristianismo y del Imperio Romano. Nació aproximadamente en el año 270 después de Cristo, durante el Bajo Imperio, una etapa marcada por crisis políticas, económicas y religiosas. En ese tiempo, el cristianismo aún no era una religión reconocida oficialmente y sus seguidores eran frecuentemente perseguidos por considerarse una amenaza al orden tradicional romano y al culto imperial. La región de Licia, ubicada en Asia Menor, actual Turquía, formaba parte del Imperio Romano Oriental y era un territorio estratégicamente importante tanto por su comercio marítimo como por su diversidad cultural. En estas ciudades coexistían creencias paganas, tradiciones griegas y comunidades cristianas en crecimiento. Este ambiente plural influyó profundamente en la formación de líderes religiosos comprometidos con la defensa de la fe cristiana, como fue el caso de San Nicolás. Durante la juventud de Nicolás, el Imperio Romano estuvo gobernado por emperadores que impulsaron persecuciones sistemáticas contra los cristianos, especialmente bajo el mandato de Diocleciano. Estas persecuciones no solo buscaban erradicar el cristianismo, sino también reafirmar la unidad política y religiosa del imperio. En este contexto, profesar la fe cristiana implicaba un riesgo real de encarcelamiento, tortura o muerte. La experiencia de la persecución fortaleció la identidad de la Iglesia primitiva y consolidó la figura de obispos valientes que actuaban como guías espirituales y protectores de sus comunidades. A partir del año 313 después de Cristo, con el Edicto de Milán promulgado por el emperador Constantino, el cristianismo obtuvo libertad de culto. Este acontecimiento marcó un cambio radical en la situación de los cristianos, permitiéndoles organizarse públicamente y participar activamente en la vida social del imperio. San Nicolás desarrolló gran parte de su ministerio episcopal durante esta transición histórica, lo que le permitió influir de manera directa en la consolidación de la Iglesia, tanto en el ámbito espiritual como en el social. San Nicolás nació en el seno de una familia cristiana acomodada en la ciudad de Patara, en la región de Licia. Desde sus primeros años fue educado en la fe cristiana, en un ambiente donde la religión no solo se practicaba como creencia personal, sino como un compromiso de vida. La tradición señala que sus padres le inculcaron valores como la compasión, la justicia y la solidaridad con los más necesitados, virtudes que marcarían profundamente su carácter. Quedó huérfano a temprana edad, lo que lo convirtió en heredero de una considerable fortuna. Sin embargo, lejos de aferrarse a la riqueza material, San Nicolás interpretó esta herencia como una responsabilidad moral. Inspirado por las enseñanzas del Evangelio, decidió distribuir sus bienes entre los pobres, los enfermos y los desamparados. Este desprendimiento voluntario de las riquezas no solo reflejaba su fe, sino también su comprensión profunda del mensaje cristiano sobre el amor al prójimo. Durante su juventud, Nicolás se formó en el estudio de las Escrituras y en la vida de oración. Su preparación no fue únicamente intelectual, sino también espiritual, lo que le permitió desarrollar una sensibilidad especial hacia el sufrimiento humano.
En una sociedad marcada por grandes desigualdades sociales, su testimonio resultaba particularmente significativo, pues mostraba que la fe cristiana no se limitaba a los templos, sino que debía manifestarse en acciones concretas de justicia y misericordia. Este período de formación fue decisivo para su posterior elección como obispo. La comunidad cristiana reconoció en Nicolás a un hombre íntegro, humilde y profundamente comprometido con el bienestar de los demás. Así, su vida personal y su conducta ejemplar lo prepararon para asumir un liderazgo espiritual que dejaría una huella duradera en la historia de la Iglesia. Tras su periodo de formación espiritual y su reconocida vida virtuosa, Nicolás fue elegido obispo de Mira, una de las ciudades más importantes de la región de Licia. Su nombramiento no fue resultado de ambiciones personales, sino del consenso de la comunidad cristiana, que vio en él a un líder capaz de guiar a la Iglesia en tiempos aún marcados por la inestabilidad y la persecución reciente. Como obispo, San Nicolás asumió su cargo con un profundo sentido pastoral. No se limitó a ejercer funciones administrativas o litúrgicas, sino que se involucró activamente en la vida cotidiana de su pueblo. Escuchaba a los pobres, defendía a los oprimidos y actuaba como mediador en conflictos sociales. En una época en la que la autoridad eclesiástica comenzaba a consolidarse, su estilo de liderazgo se distinguió por la cercanía y la misericordia. Durante su episcopado, San Nicolás fue un firme defensor de la fe cristiana frente a las herejías que amenazaban la unidad doctrinal de la Iglesia. La tradición sostiene que participó en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se debatió la naturaleza divina de Cristo frente al arrianismo. Aunque algunos detalles históricos han sido objeto de debate, su figura quedó asociada a la defensa de la ortodoxia cristiana y a la fidelidad a las enseñanzas apostólicas. Asimismo, San Nicolás fue un protector incansable de los inocentes. Intervino en favor de personas condenadas injustamente y se opuso a abusos de poder por parte de las autoridades civiles. Estas acciones reforzaron su prestigio moral y lo convirtieron en una figura respetada incluso fuera del ámbito estrictamente religioso. El ejercicio episcopal de San Nicolás dejó una huella profunda en Mira. Su vida como obispo mostró que la autoridad cristiana debía ejercerse como servicio, y no como dominio. Este modelo pastoral contribuyó a la rápida expansión de su fama de santidad y sentó las bases para la devoción que, con el paso del tiempo, lo convertiría en uno de los santos más venerados de la cristiandad. La caridad fue el eje central de la vida y la espiritualidad de San Nicolás de Bari. Más que un acto ocasional, ayudar al prójimo constituía para él una forma concreta de vivir el Evangelio. En una sociedad marcada por profundas desigualdades sociales, donde la pobreza podía conducir fácilmente a la esclavitud o a la exclusión total, San Nicolás entendió que la fe cristiana debía traducirse en acciones que devolvieran dignidad a los más vulnerables. El episodio más conocido de su vida y el que marcó definitivamente su legado es el de las 3 jóvenes pobres. Según la tradición, un hombre de su ciudad, incapaz de proporcionar una dote a sus hijas, contemplaba la posibilidad de venderlas o abandonarlas. Al enterarse de esta situación, San Nicolás decidió actuar de manera discreta para no humillar al padre ni buscar reconocimiento alguno. Durante 3 noches consecutivas arrojó bolsas de oro a la casa de la familia, permitiendo así que las jóvenes pudieran casarse dignamente. Este gesto no solo resolvió una situación concreta de miseria, sino que se convirtió en un símbolo poderoso de la caridad cristiana ejercida en silencio. Este relato dio origen a varios elementos simbólicos que, siglos después, serían asociados a la figura de Santa Claus. El regalo anónimo, la entrega nocturna y la preocupación especial por el bienestar de los niños y jóvenes. En su forma original, sin embargo, el gesto de San Nicolás no tenía un carácter festivo o comercial, sino profundamente ético y espiritual. Su intención era proteger la dignidad humana y responder al sufrimiento con amor concreto. Además de este episodio, se le atribuyen numerosas acciones caritativas en favor de huérfanos, viudas, pobres y enfermos. San Nicolás utilizaba los recursos a su alcance para aliviar el dolor ajeno, convirtiéndose en un referente moral para su comunidad. Su fama de generosidad se extendió rápidamente, y su nombre comenzó a asociarse con la esperanza y la justicia. Estas obras de caridad explican por qué, con el paso del tiempo, San Nicolás fue reconocido como protector de los niños y benefactor de los necesitados. Más allá de los relatos legendarios, su ejemplo revela una comprensión profunda del cristianismo como una fe vivida en actos concretos de amor.
Este legado sería el fundamento sobre el cual se construiría, siglos después, la tradición cultural del intercambio de regalos, despojada muchas veces de su sentido original, pero enraizada en la vida de un obispo que dio todo por los demás. La muerte de San Nicolás de Bari ocurrió el 6 de diciembre, alrededor del año 343 después de Cristo, en la ciudad de Mira. Esta fecha quedó profundamente marcada en la memoria de la Iglesia y se convirtió en el día de su celebración litúrgica. Sin embargo, su fallecimiento no significó el final de su influencia. Por el contrario, fue el inicio de una devoción que se expandiría con gran fuerza a lo largo de los siglos. Desde los primeros años posteriores a su muerte, San Nicolás fue venerado como un santo cercano al pueblo. Numerosos relatos comenzaron a circular acerca de los milagros atribuidos a su intercesión, tanto en vida como después de su fallecimiento. Entre los más conocidos se encuentran los milagros relacionados con la protección de los niños, la defensa de personas injustamente acusadas y la ayuda a marineros en peligro. Estas historias fortalecieron su reputación como un santo compasivo, atento al sufrimiento humano y dispuesto a intervenir en favor de los más débiles. Uno de los relatos más difundidos es el de la resurrección de 3 niños que habían sido asesinados y ocultados por un posadero. Aunque este episodio pertenece al ámbito de la tradición hagiográfica, su significado simbólico es profundo. San Nicolás aparece como defensor de la vida inocente y protector de la infancia. Este y otros milagros contribuyeron a que fuera reconocido oficialmente como patrono de los niños, los viajeros y los marineros. Su tumba en Mira se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación. Con el paso del tiempo, la creciente veneración despertó interés más allá de Asia Menor. En el siglo XI, ante la amenaza de invasiones musulmanas, sus reliquias fueron trasladadas a la ciudad de Bari, en Italia, en el año 1087. Este acontecimiento marcó un punto decisivo en la expansión de su culto en Occidente. Desde entonces, San Nicolás fue conocido ampliamente como San Nicolás de Bari. A partir de Bari, su devoción se difundió por toda Europa, especialmente en Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y los Países Bajos. En cada región, su figura fue adaptándose a las tradiciones locales, pero siempre conservando su esencia como santo generoso y protector. La combinación de su vida ejemplar, los milagros atribuidos a su intercesión y la fuerza de la devoción popular consolidaron su lugar como uno de los santos más venerados del cristianismo. De este modo, la muerte de San Nicolás no significó el olvido, sino la transformación de su figura en un referente espiritual universal. Su culto, sostenido por la fe del pueblo y enriquecido por la tradición, sentó las bases para la evolución cultural que, siglos después, daría origen a una de las figuras más reconocidas del mundo moderno. La transformación de San Nicolás de Bari en la figura moderna de Santa Claus fue un proceso largo y complejo, resultado de la interacción entre la tradición religiosa, las costumbres populares y la cultura de distintas regiones a lo largo de los siglos. Este cambio no ocurrió de manera repentina, sino que se fue gestando gradualmente a medida que la devoción al santo se extendía por Europa y posteriormente por América. En Europa medieval, San Nicolás era especialmente venerado como protector de los niños. En muchos países, el 6 de diciembre, día de su festividad, se convirtió en una fecha dedicada a obsequiar pequeños regalos a los más jóvenes, en recuerdo de la generosidad del santo. En este contexto surgió la figura de Sinterklaas en los Países Bajos, representado como un obispo anciano que visitaba a los niños y recompensaba su buen comportamiento. Esta tradición conservaba aún un fuerte carácter religioso y moral. Con la llegada de los colonos holandeses a América del Norte en el siglo XVII, la devoción a Sinterklaas se trasladó al Nuevo Mundo. Allí, el nombre fue adaptándose lingüísticamente hasta convertirse en Santa Claus. Durante los siglos XVIII y XIX, esta figura comenzó a desligarse progresivamente de su origen estrictamente religioso, integrándose en la cultura popular estadounidense. Un momento clave en esta transformación fue la publicación del poema A Visit from St. Nicholas en 1823, atribuido a Clement Clarke Moore. Este texto redefinió la imagen del personaje, presentándolo como un hombre alegre, viajando en un trineo tirado por renos y repartiendo regalos durante la noche de Navidad. Y a partir de entonces, Santa Claus dejó de ser representado como un obispo para convertirse en una figura más cercana al imaginario familiar y festivo. En el siglo XX, la publicidad y los medios de comunicación consolidaron definitivamente la imagen moderna de Santa Claus. Un personaje bonachón, vestido de rojo, con barba blanca y asociado al consumo navideño.
Aunque esta versión se aleja considerablemente del San Nicolás histórico, conserva elementos fundamentales de su legado, como la generosidad, la atención a los niños y el acto de regalar. Así, Santa Claus puede entenderse como una reinterpretación cultural de San Nicolás de Bari. Detrás del personaje comercial permanece la memoria de un obispo cristiano cuya vida estuvo dedicada a la caridad y al servicio desinteresado. Reconocer este origen permite recuperar el sentido profundo de la tradición y comprender que, más allá del mito, existe una figura histórica cuya enseñanza sigue siendo vigente. A lo largo de los siglos, la figura de San Nicolás de Bari ha experimentado una transformación profunda que dio lugar al personaje conocido hoy como Santa Claus. Aunque ambos comparten un origen común, es fundamental distinguir entre el santo histórico y el mito cultural, ya que sus significados y propósitos son distintos. San Nicolás de Bari fue un personaje real, un obispo cristiano del siglo IV cuya vida estuvo marcada por la fe, la caridad y la defensa de la dignidad humana. Su acción no buscaba entretenimiento ni recompensa, sino la vivencia concreta del Evangelio. Ayudaba en silencio, protegía a los pobres y actuaba con firmeza frente a la injusticia. Su ejemplo se inscribe dentro de la tradición cristiana de la santidad, entendida como servicio al prójimo y fidelidad a Dios. Por otro lado, Santa Claus es una construcción cultural que surgió a partir de la adaptación de la figura de San Nicolás a distintas tradiciones populares. Con el paso del tiempo, este personaje fue despojado de su identidad religiosa y transformado en un símbolo festivo asociado a la Navidad, la alegría infantil y el intercambio de regalos. En la sociedad contemporánea, Santa Claus suele estar vinculado al consumo y a la publicidad, alejándose del sentido espiritual que caracterizó al santo original. A pesar de estas diferencias, el mito conserva ciertos elementos esenciales del santo: la generosidad, la preocupación por los niños y la idea de dar sin esperar nada a cambio. Sin embargo, al separarse de su raíz histórica y religiosa, estos valores corren el riesgo de diluirse o reducirse a gestos superficiales. Mientras San Nicolás enseñaba a compartir desde la justicia y la compasión, el mito puede quedar limitado a una celebración material. Distinguir entre el santo y el mito no implica rechazar la tradición cultural de Santa Claus, sino comprender su origen y rescatar el mensaje profundo que la inspiró. Reconocer a San Nicolás de Bari detrás del personaje moderno permite devolverle a la Navidad su sentido humano y solidario, recordando que el verdadero regalo no es el objeto material, sino el acto de amor y generosidad hacia los demás. San Nicolás de Bari es una figura histórica cuya vida y legado han trascendido siglos, culturas y fronteras. Más allá de las tradiciones populares y de la imagen moderna de Santa Claus, San Nicolás fue un hombre real, un obispo del siglo IV que vivió su fe cristiana de manera radical a través de la caridad, la justicia y la defensa de los más vulnerables. Su ejemplo demuestra que la santidad no se construye a partir de gestos extraordinarios, sino de acciones concretas de amor al prójimo realizadas con humildad y discreción. El contexto histórico en el que vivió, marcado por la persecución y posterior consolidación del cristianismo, permitió que su testimonio tuviera un impacto profundo en la comunidad. Sus obras de caridad, los milagros atribuidos a su intercesión y la rápida expansión de su culto lo convirtieron en uno de los santos más venerados de la cristiandad. A partir de su figura se desarrollaron tradiciones que, con el paso del tiempo, se transformaron hasta dar origen al personaje cultural de Santa Claus. Sin embargo, al analizar la diferencia entre el santo y el mito, se hace evidente que la figura moderna ha perdido gran parte de su significado original. Mientras San Nicolás representa la entrega desinteresada, la compasión y la justicia social, Santa Claus suele asociarse al consumo y al espectáculo. Esta transformación invita a reflexionar sobre la necesidad de recuperar el sentido profundo de la generosidad y de la solidaridad, especialmente en el contexto de la Navidad. Conocer la historia de San Nicolás de Bari permite comprender que detrás de un símbolo ampliamente difundido existe un mensaje humano y espiritual de gran relevancia. Su vida sigue siendo un llamado vigente a mirar al otro con misericordia, a compartir con quien más lo necesita y a recordar que el verdadero valor de un regalo no está en su precio, sino en el amor con el que se entrega. De este modo, San Nicolás continúa siendo, más allá del mito, un ejemplo vivo de fe hecha acción. Pues bueno, mi gente, les saluda el camarada que está detrás de esta cuenta de YouTube. Pues nada más para decirles que hasta aquí termina el especial de Navidad del año 2025, la historia de San Nicolás de Bari, quien dio pie a la figura de Santa Claus.
Y muy aparte de eso, pues quería desearle una feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes que ven mi contenido. Y pues agradecerles todo lo que hemos conseguido. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que se la pasen bien con su familia. Y en este día donde conmemoramos el nacimiento de Yeshua ben Yosef, mejor conocido en el catolicismo católico apostólico romano, a la que pertenecemos todos o la mayoría de los que están viendo mi canal. Jesús de Nazaret en Belén en el año 5 después de Cristo. Lo cual es raro. Luego hacemos un video de eso. Pero bueno, mi gente, este ha sido el especial. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden suscribirse, darle like y compartir con sus familias, sus amigos o con los que crean conveniente que este contenido histórico pueda seguir subsistiendo. Se despide su amigo y camarada YoraCraft. Nos vemos en un próximo video que será el especial de Año Nuevo. Hasta la próxima.